Mussolini solía decir que libertad sin orden era libertinaje. Y si hay una nación que entendió el significado de esa frase, fue Estados Unidos. Luego de los atentados del 9/11, Estados Unidos sufrió una crisis de identidad. O sea, digamos, libertad o seguridad. De la misma manera que había sufrido esa misma crisis en cuanto a Hoover en su momento, y que hubo un consenso tras las sombras que no, la verdad es que demasiada libertad a los empresarios no funciona. Acá pasó algo similar. Se entró en esta crisis de identidad del pueblo americano, decir, bueno, ¿de verdad es tan bueno este temita de la libertad? Por más que hablen de mucha libertad, no es más que una reliquia que quedó en el pasado y queda bonita para mostrar de vez en cuando. A ver, ya saben que particularmente a mí los temas de seguridad y defensa me interesan. Y si a uno le interesan esos temas, generalmente termina interesándose por la cuestión de National Security americana. Es una cuestión objetiva, excepto en este país que es muy anti-yankee, no sabe separar. Y yo me acuerdo, cuando yo era chica, que hubo todo este tema, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre, fueron, si yo tuviera que dividir la historia actual, es un antes y un después, un montón de cosas. Hubo esta cuestión que se empezó a hablar, que había habido un cambio en el mundo, que ya, bueno, las prioridades en cuanto a defensa eran otras, que el uso del celular había cambiado la dinámica de crímenes relacionados al terrorismo, al narcotráfico. Fue un cambio en la manera que se nos vigila en el mundo. Yo me acuerdo que estaba luego ya más en la adolescencia, 2004, 2005, que acá, a ver, yo entiendo que creen que ser de derecha es que les guste Putin, pero lo usual es que no. En ese momento no era así. Y yo estaba muy a full con 24 y Jack Bauer. Era toda esa cuestión de, sí, un tipo de paranoia tal vez por parte de los americanos, pero eso era lo que se percibía. No se vio mal tampoco en su momento la invasión a Irak, un montón de cosas no se vieron mal en su momento. Entonces, volviendo a los atentados. Cuando ocurrió, Bush era presidente. Que en cuanto a temas económicos fue desastroso, como todos los republicanos, que bajan impuestos a los ricos, aparte como estaba ligado a negocios del petróleo, también tenía este berretín que disfrazan de antiecología, pero en realidad es para favorecer a sus amigos del petróleo, las energéticas. Con Katrina el manejo de la situación también fue algo lento, pero en tema de National Security yo lo tengo que reivindicar. Y vamos a hablar un poco de eso. Que evidentemente esa postura que tuvo Bush y Obama, por algo me pareció un buen presidente Obama, no es la misma postura que tuvo Trump. Y ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Si a mí me dieran la tarea de dividir la historia actual, yo pondría que hay un cambio en la geopolítica luego de los atentados de las Torres Gemelas. Porque ahí comienza oficialmente una especie de monitoreo más intensivo en la población, que a mí, opinión personal, no me parece mal. Porque, a ver, cuando se reúnen luego para ver qué hicimos mal con los atentados, que ocurrió los atentados, y acá voy a obviar todas las teorías conspiranoicas que tienen los archives, porque no
muy bajo vuelo. Bueno, se habló de la... en inteligencia, siempre que se comete un problema, es por elegir mal las prioridades. Y Estados Unidos se había quedado detrás de la tecnología. Y la verdad es que lo mejor es que no, que los ciudadanos no sepan cuáles son las cuestiones vidriosas de los servicios, porque en realidad está bien que así sea. Y uno no tiene por qué saber todo. Y la verdad es que con internet, si uno quisiera realmente monitorear un montón de cosas que son perjudiciales para la seguridad nacional de cada país, es muy fácil. Nosotros no explotamos eso lo suficiente, pero es muy fácil. Hubo toda esta cuestión de que más de uno decía que, bueno, no, pero esto va contra la esencia del pueblo americano, que tenemos el derecho de poder estar solos. Bueno, bienvenido a la realidad. Ya nunca más vas a estar solo en el mundo luego del 11 de septiembre. Esa es la realidad. Lo que hizo Bush fue... Bueno, después podemos hablar acerca de del tema Medio Oriente, pero en cuanto a la CIA y los servicios, para mí fue lo que había que hacer. Él firmó el Patriot Act, que habilitaba a los servicios de inteligencia en todo esto que hablamos, ¿no? Que ahora, bueno, a partir de ese momento, incluso se puso más intensivo el tema de monitorear transacciones, porque si hubo una falla fue no haber logrado monitorear lo suficiente todo el financiamiento internacional. Entonces esta acta, que fue pasada en el Senado solo con un voto en contra, habilitaba al law enforcement a una serie de medidas. Una era, bueno, pinchar comunicaciones domésticas internacionales, que se obtengan los registros bancarios. A ver, hubo este dilema de que, bueno, siempre se trata de información, ¿no? Pero ¿a quién dejamos la información? ¿El gobierno, que vela por el interés nacional, o a las grandes corporaciones de tecnología? Por eso surge Facebook, que me parece que está bien. Facebook también surge como una manera de, bueno, vamos a monitorearlos en esta red, ya que van a decir estupideces los seres humanos, vamos a ver el perfil de cada usuario, y a mí no me parece algo loco. Lo que se quiere hacer con gente como Elon Musk es, en su America Great Again, bueno, que en realidad el interés nacional esté subordinado a corporaciones globales, porque propaganda hacen todos, el tema es para quién. Bueno, se firma este acta que Obama mantuvo esta política de lo que se llama coloquialmente de vigilancia masiva. Obama la mantuvo. Y es más, los registros que se obtuvieron de comunicaciones telefónicas en la NSA durante la época de Obama fue muy alta. Y fue mediante una de esas comunicaciones, que se pinchó un teléfono, que se obtuvo la ubicación de Osama Bin Laden. Esta política de vigilancia la compartió Bush y la compartió Obama. Es cierto luego que se habló de que hubo abusos y excesos en cuanto a torturas para obtener información. Sí, es cierto. Pero también es cierto que cuando hubo esta crítica,
la verdad es que en Estados Unidos no se criticó desde un lado moral, sino que no habían sido eficientes. Bueno, sí, la verdad es que si uno ingresa su nombre en el servicio americano, va a estar todo. Hay que ser muy estúpido realmente para creer que, no sé, uno es el revolucionario bitcoiner y que no se pueden traquear todos los datos de uno. Es realmente muy estúpido. Ahora bien, por ejemplo, cuando asume Trump, había que renovar el acta patriótica. Y él amenazó con vetarla, lo que hace Milei, y la dejó expirar. Es cierto que a lo largo del tiempo aquellos que habían votado y de una manera muy ferviente el acta luego decían que era innecesario, pero también porque la situación de peligro ya había pasado. Cuando se dejó de creer que podría haber otro atentado, como los que hubo en 9/11, bueno, uno podía ablandar el discurso, pero lo cierto es que el pueblo americano se vio en esta disyuntiva de seguridad o privacidad, y es muy difícil que la política americana, por más discurso que dé, priorice la libertad a la seguridad nacional. Por ejemplo, no sé si saben bien los atentados. Hubo un avión que secuestraron y que iba en un principio iba dirigido a la Casa Blanca. Bush había arrancado ese día con un programa que no terminó saliendo todo al revés, pero él estaba tratando una reforma educativa. Bueno, todavía no estaba en la Casa Blanca, estaba en el Air Force One, y además de todos los protocolos y todo el desastre que fue ese día, estaba en el búnker de Washington, estaba Cheney, Dick Cheney, el vicepresidente. Y antes que finalmente los pasajeros pudieran, como que trataron de tomar el avión de los secuestradores y terminó chocando en Pensilvania, en un principio se creía que iba a la Casa Blanca, que probablemente era el destino. Antes que finalmente estrellara, estuvo esta disyuntiva de, bueno, ¿bajamos el avión o no? En un principio se dice que Dick Cheney, sin consultarle a Bush, había dicho, go ahead, shut it down. Es algo vidrioso, no se sabe. Cuando finalmente pudo comunicarse con Bush, él dijo, authorize shutdown if necessary. Insisto, para mi concepción de lo que es la seguridad, la manera de proceder en cuanto a inteligencia de Bush fue la acertada, y aquellos que crean que existe tal cosa como libertad tienen que entender que ese mundo no existe hace mucho. Good evening. Now watch this drive. I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, a terrorist who was responsible for the murder of thousands of people are marching today in Chino, Louisiana, in a racially charged case involving 6 black Nearly students 10 years shooting ago. a white student. Bright Also September not day.